Bueno, buenos días a todas, a todos, todos quienes nos acompañan el día de hoy en nuestra última sesión del Seminario Internacional Alejandro Arteaga de este 2024. Toda la gente que está en Facebook, que está aquí en Zoom, a todas las personas que han co-convocado a este espacio que celebramos muchísimo desde el GIAS, cuidamos muchísimo y es uno de los espacios que más nos gusta sostener porque nos da la posibilidad de compartir con muchísimas experiencias de diferentes lados para pensar y actuar un poquito en la realidad que nos convoca. El seminario de este año, como lo saben, fue La justicia transicional, un balance en México y América Latina. Y esta quinta sesión cerramos con broche de oro y con un tema que es por demás importante, nos parece crucial como eje transversal a todas las temáticas que abordamos desde el GIAS, ¿no? Tanto las problemáticas de violencias como las posibilidades de enfrentarlas. Entonces, nuestra sesión de hoy es posibilidades y retos de la justicia transicional con un enfoque de género y tenemos el gusto de tener a dos ponentes pues que nos van a compartir muchísimo y desde espacios que nos van a permitir pensar, María Camila Sánchez y María Patricia González Chávez. Entonces, les voy a dar la palabra primero a María Camila, la voy a presentar en este momento. Ella va a exponer por 25, media hora, después daremos espacio a Patricia y después, bueno, recogeremos las preguntas que tengas desde el Facebook, desde el Zoom, para enriquecer el diálogo. Entonces, para no tomarnos más tiempo, empiezo presentando a María Camila Sánchez. Ella es socióloga, magíster en desarrollo de América Latina. Tiene más de 5 años de experiencia en investigación social y participativa en temas que se relacionan con migración, con acceso a la justicia y construcción de paz desde un enfoque de género interseccional. Ella está interesada en las miradas feministas, decoloniales y antimilitaristas, como la posibilidad de que todas las personas vivamos en libertad y dignidad. Me da muchísimo gusto tenerte aquí, María Camila. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Sin más, te dejamos. Por favor, le recordamos a todos en el Zoom mantener micrófonos apagados. Muchas gracias, muy buenos días. Para mí es muy emocionante estar aquí. Hablamos unos minuticos antes de empezar que ese es un tema que está en el centro de mi corazón, que en Colombia, como muchos de ustedes sabrán, llevamos muchos años trabajando y pensándonos qué significa la justicia transicional, cómo hacerla funcionar y sobre todo, pues, qué nos depara en el futuro un país o una construcción de sociedad en paz. Entonces, estoy muy, muy contenta de estar acá. Como para empezar, quiero darles un poquito de contexto, porque cuando estamos hablando de justicia transicional con enfoque de género, eso puede significar todo y nada. Entonces yo, como un poco mi propuesta de hoy es profundizar no solamente en qué ha significado, cómo se ha podido ver el enfoque de género en el contexto colombiano, sino sobre todo ahondar en un tema que yo creo que todavía tenemos mucho camino que recorrer y es la justicia transicional para las personas LGBTIQ+. Pensándonos en precisamente esa apuesta interseccional de qué significa el género en sus diferentes dimensiones. Hablaré del género en general y profundizaré y haré como unos ejemplos de pensarnos las vidas, las experiencias y los cuerpos de las personas LGBT en el conflicto y eso que implica para construir la paz. Como les digo, vengo a contarles del caso colombiano, entonces quería traer un pequeño contexto para que todas y todos estemos en la misma página. El conflicto armado colombiano es o ha sido un conflicto de muchísimos años. Podemos decir que hay dos momentos del conflicto armado y es como a finales de los 50 y 60 empieza como esta idea del arme en Colombia y este enfrentamiento entre grupos armados al margen de la ley y el gobierno, que luego se formalizan, entre comillas, en lo que llamamos las FARC, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y que va hasta el 2016 con una firma entre Gobierno Nacional y Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y después de esto hemos visto un nuevo conflicto emerger y aparecer, que es un reto del que hablaremos más adelante, donde ya se han multiplicado los actores armados y donde no hay como una estructura muy clara ni una apuesta política tan clara. Entonces, para los propósitos de este espacio y para hablar de justicia transicional, voy a hablar como de ese primer conflicto oficial o como ese conflicto armado interno, como ha sido pues ya clasificado y denominado. Y más adelante nos preocupamos por la actualidad y qué significa hacer la paz en un contexto de conflicto actual.
Entonces, como les decía, este contexto se sitúa como finales en 1960 al 2016, formalmente al 1 de diciembre del 2016, que es a lo que aplica el modelo de justicia transicional colombiano. Inicia realmente como por una disputa por la concentración de la tenencia de la tierra y el poder político, y evoluciona, y porque el conflicto ha sido tan extenso en el territorio y en el tiempo, evoluciona a eh, una lucha pues armada completamente, bueno, no completamente, pero bastante desprovista de un horizonte político que era como el punto inicial, y se va transformando con sus mecanismos de financiación, y ahí es donde entra toda la densa historia de narcotráfico en Colombia. Y pues esta historia es súper relevante porque eso empieza a cambiar los modos del conflicto, las formas de la violencia y la manera en que se ejerce control social y territorial contra las personas. Y bueno, aquí es donde como aterrizamos en el tema que nos convoca, y es cómo los modos de los diferentes actores armados. Aquí estamos viendo las Fuerzas Armadas del Estado, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que les digo que es pues este grupo guerrillero, y los grupos paramilitares, que es estos grupos misteriosamente alineados con el Estado, que terminan también por jugar un papel crucial en la manera en que se ejerce la violencia contra la sociedad civil. Y como toda la actuación de estos actores en esa disputa del control social y del control territorial, termina por imponer normas sobre el género y la sexualidad, imponer una percepción de mundo donde unos cuerpos son valiosos, aceptados e importantes, y unos cuerpos son penalizables, incorrectos, enfermos, y deben ser eliminados o pueden ser violentados para cumplir con los fines de la guerra. En Colombia, para la justicia transicional, el tema de género ha sido muy complicado. Cuando se empezó a negociar la paz con estas Fuerzas Armadas, y cuando se empieza a pensar qué va a constituir un acuerdo de paz y una apuesta de justicia transicional, el género estuvo desde el principio, gracias a la sociedad civil y a la sociedad civil organizada, a los movimientos feministas y de personas LGBT, que dicen: necesitamos participar de estas negociaciones porque nosotros nos metieron en este conflicto sin querer. Nosotros no queríamos estar aquí, ustedes nos metieron, entonces nos meten también en la paz. Entonces, cuando empiezan las negociaciones de paz, o más bien, en realidad, hacia el final de las conversaciones de paz, invitan a personas muy importantes del movimiento feminista y LGBT a sentarse en la mesa con las FARC. Y ahí se disponen unos puntos muy importantes para el acuerdo que permitan el reconocimiento de la violencia diferenciada que vivieron las mujeres y las personas LGBT en el conflicto, y que en esa misma medida pues creen disposiciones para la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición, con ese enfoque diferencial de género. Seguro ustedes se acuerdan de esto, pero Colombia somete este acuerdo final a un plebiscito, es decir, a un voto popular, y gran parte de la campaña para que no pasara el acuerdo de paz fue decir o tergiversar que el enfoque de género que se proponía en el acuerdo era una apuesta de adoctrinamiento, y que era una apuesta por adoctrinar y volver gays a todos los niños de Colombia. Y hubo un chiste no tan chistoso que hablaba del rayo homosexualizador, que el acuerdo de paz pretendía educar a niños para que todos fueran LGBT. Eso no solamente era supremamente inadecuado, o sea, era muy lejano de lo que apostaba el acuerdo de paz en términos de género, pero también creó un revuelo social político supremamente complicado, y para mí es una de las grandes razones por las cuales el plebiscito sale el no, no, la gente vota el no por la paz, y toca hacer unas reformas a lo que contenía ese acuerdo inicial. Y en esa reforma o en esa corrección del acuerdo final, para que el enfoque de género no fuera tan evidente o tan claro o tan contundente, realmente perdimos mucho, sobre todo las mujeres y las personas LGBT. Entonces el acuerdo fue, para no levantar como muchas asperezas, decir que el acuerdo tendría un enfoque para poblaciones vulnerables en grupo, incluyendo a mujeres, personas LGBT, personas campesinas, adulto mayor, niños, niñas y adolescentes, y se juntó todo como en esta bolsa del grupo vulnerable. Eso pues fue una pérdida, pero aún así quedó en el acuerdo y permitió, que yo creo que es como uno de mis mensajes más importantes, y es que permitió la construcción de una institucionalidad para la paz diseñada para atender o para tener un enfoque de género desde sus entrañas.
como el andamiaje institucional que se creó, o las pautas, o las misiones, o los objetivos con los que se crearon las instituciones del Sistema para la Paz en Colombia, incorporaron desde su inicio un enfoque diferencial. Y yo creo que ahí es uno como de los grandes aprendizajes y es que puede hacer una institucionalidad que está diseñada para hacerlo. Si una institución está diseñada para proveer justicia para las mujeres y para las personas LGBT, yo creo que ahí ya empezamos con una gran ganancia y es la posibilidad que se están pensando que estos cuerpos, estas experiencias de vida y estos ciudadanos son valiosos e importantes para la funcionalidad del Estado. Entonces ahí ya perdimos unas cosas, pero definitivamente creo que es una ganancia excepcional para los procesos de paz en el mundo. Entonces, un poco quería como darles ese contexto. Se crea el Sistema para la Paz en Colombia, que está constituido por tres instituciones. La Comisión de la Verdad, responsable de contarnos qué pasó. Se recogen más de 40.000 testimonios y se crea una serie de libros que habla de todo lo que se pudo recoger de lo que ocurrió en el conflicto. Aquí otra gran ganancia, sale un libro completo sobre qué le pasó a las mujeres y las personas LGBT en el conflicto armado, y en este que se llama Mi cuerpo es la verdad, y en este sale todo un capítulo que se llama La verdad es arcoíris y habla de qué le pasó a las personas LGBT. Esto es un hito para la memoria nacional porque es una de las primeras veces que el Estado, como Estado en su autoridad y en su legitimidad, nos cuenta qué le pasó a las personas LGBT, da cuenta de sus experiencias, de sus vidas, de las experiencias de violencia, de la persecución que vivieron por diferentes actores armados y pues lejos de ser perfecto, porque igual es una muestra de testimonios, porque como les digo, la extensión del conflicto en tiempo y territorio ha hecho supremamente retadora la construcción de paz, igual es un hito pues muy valioso para la memoria del país. Luego tenemos la Jurisdicción Especial para la Paz, que es este tribunal transicional que debe juzgar los hechos que sucedieron en el marco del conflicto. Y aquí otro hito emocionante es que justo este año instalaron el Macrocaso 11, es como una agrupación de casos que permite juzgar la violencia basada en género, la violencia sexual, la violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio basados en la orientación sexual, la expresión e identidad de género. Esto nos abre un nuevo universo de la posibilidad de entender qué pasó en el conflicto y un nuevo universo de brindar justicia a las mujeres y a las personas LGBT por lo que les pasó. Y esto también lo hace muy interesante porque desvía o descentraliza la violencia sexual como el único crimen o la única violencia que sucedió contra las mujeres y las personas LGBT y permite abrir este abanico de posibilidades de reconocimiento, que ser asesinado por ser LGBT es un delito por prejuicio, ser desaparecido porque eres una persona percibida como indeseable para el orden moral establecido es un crimen por prejuicio. Entonces permite también abrir todo un universo de la comprensión del género y la sexualidad en el conflicto humano. Y por último, se abre la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que es esta entidad, pues como su nombre lo dice, de buscar a las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto. Aquí ha sido muy retador la incorporación del enfoque de género. Para mí el hito es que hay un equipo diseñado para ese enfoque diferencial y hay unos esfuerzos muy puntuales de búsqueda, pero desafortunadamente los hallazgos aquí han sido muy escasos, desde mi mirada, pues por el mismo prejuicio y por la misma invisibilización de estas vidas y estos cuerpos, pero de eso hablaremos en un momentito. Entonces, para mí, tres retos de la justicia transicional pueden ser o son en este momento, y sobre todo para su aplicación con enfoque de género, es la continuidad del conflicto armado en el país y la persistencia de la discriminación. Y es lo que les mencionaba ahorita de cómo hacemos la paz en un contexto de guerra. Aunque firmamos con un actor armado y creamos toda una institucionalidad supremamente valiosa y creamos todo un esfuerzo o un pacto social para construir la paz en el país, es claro que es muy difícil prometer no repetición, o es muy difícil hablar de justicia total si las mismas personas que fueron victimizadas en el conflicto armado siguen siendo altamente vulnerables al conflicto armado. La dimensión que ya les mencioné y las garantías de participación, que implica presentarse frente a, a este organismo de justicia transicional frente a las barreras institucionales y materiales para participar. Si yo no tengo plata para acercarme, si yo tengo un trabajo o muchos trabajos informales para sobrevivir, sobre todo pensando en las mujeres y las personas LGBT en los contextos de informalidad y de precariedad que se enfrentan, pues la participación en un mecanismo de justicia transicional puede ser secundario más retador de alcanzar.
Entonces, ¿cómo se puede ver la justicia y las garantías de no repetición en este contexto? Es una pregunta que todavía tenemos y que todavía estamos trabajando. Y ahora más puntualmente, aterrizarlo los retos para el acceso a la justicia de las personas LGBT. Hay muchos, por supuesto, pero yo quería traer estos a la mesa que creo que es una conversación muy interesante. Y es que lo primero que hemos visto para la posibilidad de la justicia transicional es que eso se enfrenta, o la posibilidad de la memoria, la verdad, la justicia se enfrenta a un contexto social donde las violencias contra las mujeres y las personas LGBT son normales, naturales, parte de cómo nos comportamos como sociedad o son invisibles. Entonces, muchas veces hemos visto, por ejemplo, en el Tribunal Especial, que se acercan los comparecientes, o pues en este caso los excombatientes de las FARC se acercan a contar qué pasó, a contar esa verdad, y nos hemos dado cuenta que ellos ni siquiera se percatan de que lo que hicieron fue discriminatorio. Entonces hay como una completa como desconexión entre la violencia que ejercieron y su comprensión de la violencia que ejercieron. Y eso ha hecho muy retador que podamos reconstruir la historia del conflicto. Porque si me dicen, no, pues es que yo sacaba a los gays del pueblo, pues porque ser gay es terrible y daña a los niños del pueblo, pues yo hice algo bueno por la sociedad. Entonces, ¿cómo reconstruimos o cómo educamos o cómo trabajamos para dar cuenta a la sociedad y a las personas involucradas en el conflicto que eso fue discriminatorio? Que porque la sociedad toda era discriminatoria, no los eximen de que los actos que cometieron fueron discriminatorios. Luego es dar cuenta de que lo que les pasó a las personas LGBT en el conflicto pasó. Primero, que nos crean que estas cosas pasaron y fueron reales. Segundo, que les pasó por ser LGBT. No es que ay, se metieron a robar un negocio y tan de malas que la dueña era lesbiana. Es que fueron a buscar ese negocio específicamente porque esa mujer lesbiana no era deseable o no era permitida o su existencia no era valiosa para la sociedad. ¿Y qué pasó en el marco del conflicto? Entonces, esto es un convencimiento por muchos lados y pensando en lo que les digo de la magnitud del conflicto, recoger la evidencia ha sido supremamente retador. Estamos hablando de los 60, los 70, los 80. Obviamente no tenemos mucho registro fotográfico ni de video, mucho menos. Muy pocas historias contadas de personas LGBT y pensando que en ese momento o que al principio del conflicto armado casi que ser LGBT era prohibido todavía por la ley en Colombia. Y no solo se despenaliza ser LGBT, sino que persiste esta concepción social de lo prohibido, lo indeseable, lo poco valioso, etcétera. Pues las personas LGBT no estaban precisamente registrando su vida y haciéndose evidentes, al revés, estaban escondiendo, estaban viviendo vidas en la clandestinidad, estaban construyendo sus amores y sus familias en silencio, escondidas, entonces pues reconstruir como toda esta memoria ha sido bastante tratado. Y por último, y es la barrera social y cultural que permea la institucionalidad, y aquí me quiero detener un momento porque creo que esto es gran parte de lo que nos convoca y es si la institucionalidad o el Estado está preparada o tiene las herramientas para reconocer en su completitud a las personas LGBT y a las mujeres. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, cuando empezamos este proceso de construcción de estas instituciones, por ejemplo, en la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, solamente la familia consanguínea de una persona puede recuperar un cuerpo. ¿Qué implica eso para las personas LGBTIQ+, que la sacaron de la casa cuando eran chiquitas por maricas o porque parecían ser LGBT y que perdieron contacto con su familia hace tantos años y lo que tenían eran amigas, parejas, familias sociales que son las que se preocuparon por ellas y que se dieron cuenta que estaban desaparecidas? ¿Qué implica acercarse a la institucionalidad como una mujer lesbiana y decir, vengo a buscar a mi esposa o vengo a buscar a mi novia? Me van a discriminar, me van a violentar, la van a buscar menos por saber que es lesbiana. Yo mejor no digo nada y digo que soy su amiga toda la vida, a ver si de pronto me ayudan a buscarla más rápido. Entonces ahí es donde vemos ahí la conversación como institucional con el acceso a la justicia. Entonces yo quiero como enfocarme mucho en, aunque ya me queda muy poquito tiempo, en qué es lo que hemos visto que funciona, que sí funciona para construir una justicia transicional. Ya les conté muchos de los retos para construir una justicia transicional que pueda entender el género y la sexualidad de manera completa, integral, profunda, que no sea un enfoque por allá en lo etéreo, sino que sea una práctica cotidiana del ejercicio de la justicia transicional. Primero, hemos visto que el análisis de contexto es crucial,
que comprender cómo la sociedad estaba viendo el género y la sexualidad en ese momento donde ocurrieron los hechos violentos es esencial para entender los hechos violentos que ocurrieron. Es decir, si vemos que, lo que les decía, en los 80 en una familia era una tragedia tener un hijo gay, y esto lo sabemos todos, si todavía puede ser una tragedia para muchas familias. Entonces sabemos que puede haber personas que la sacaron del hogar muy temprano por ser lo que eran. Y si sabemos eso, sabemos que había personas, niños, niñas y adolescentes en la ruralidad supremamente vulnerables que se pudieron haber enfrentado a todo tipo de violencia. Entonces el contexto nos dice, estas personas eran muy propensas a vivir violencia. Listo. Los lenguajes de la discriminación. En Colombia ustedes saben que usamos marica para todo, pero ya se normalizó, se reapropió, es un lenguaje cotidiano, pero en el momento del conflicto, ser marica era terrible. Entonces, por ejemplo, uno veía los panfletos de los grupos armados que decían, maricas, putas, desechables y drogadictos fuera de aquí. Entonces, nosotros tenemos fotos de esos panfletos. Si sabemos que había una amenaza activa contra las personas percibidas indeseables, ¿cómo reconstruimos esa historia para saber qué pasó después de esos panfletos? ¿Quiénes salieron realmente violentados, atacados o excluidos de la sociedad por esos contextos de la violencia que vemos? Luego, recuperar las historias de discriminación. Esto yo creo que es un gran valor de la justicia transicional y es que ha permitido acercar al Estado y al ejercicio del derecho otro tipo de evidencias, otro tipo de disciplinas, otro tipo de lecturas y hemos podido combinar los elementos que permiten probar que un crimen sucedió para traer al frente los relatos y los testimonios de las víctimas. ¿Cómo hace una víctima en el 2024 para probar que fue violentada y discriminada en 1985? Entonces, ahora como le hemos dado una nueva relevancia, una nueva importancia al testimonio, en Colombia la justicia transicional habla mucho de la centralidad de las víctimas y es cómo darles ese protagonismo y esa legitimidad en acercarse al Estado y contar lo que les pasó y cómo eso puede ser suficiente para construir verdad, para acceder a la justicia. Preguntarnos la relación de la discriminación, entre la discriminación y el conflicto, ¿para qué sirvió? Entonces, por ejemplo, tenemos un montón de anécdotas, entre ellas, en un pueblo reclutaban a los hombres gays, un grupo armado, porque decía que los hombres gays son chismosos. Entonces, son buenos informantes. Entonces vemos cómo se entrelazan los discursos sociales del prejuicio y permiten que a los actores armados les sirva violentar o les sirva utilizar o les sirva involucrar a las personas LGBT. Entonces vemos cosas como que las mujeres trans trabajadoras sexuales eran supremamente apetecidas por los grandes cabecillas de los grupos armados. Entonces un premio tras hacer muy bien el combate o hacer muy bien la guerra era hacer una fiesta con mujeres trans trabajadoras sexuales. Entonces, cuando vamos reconstruyendo la utilidad que le dieron los actores armados a las personas LGBT, podemos comprender el tipo de violencias a las que fueron sometidas. Y por último, cómo leemos las violencias desde una mirada de género. Cómo leemos qué le pasó a las personas, como les decía, un asesinato o un asesinato por prejuicio, ¿en qué se puede diferenciar? Esto se ha hecho especialmente valioso en la búsqueda porque nos ha permitido identificar o explorar también desde la antropología forense, qué le pasó a estos cuerpos, cómo fueron violentados. Entonces hemos visto que hay unas personas que son desaparecidas y enterradas de una manera, pero unas personas LGBT que son desaparecidas y enterradas en posiciones sexualizadas. Entonces vemos unas pequeñas variaciones de la violencia que nos permiten empezar a leer cómo el género tuvo todo que ver. Entonces aquí les traigo un pequeño ejemplo, ya se me está acabando el tiempo, entonces voy a correr por esto, pero es un pequeño ejemplo de la búsqueda de personas, como les digo, estas diferencias que hemos notado y sobre todo yo creo que en la justicia transicional ha sido muy valioso pensarnos el género no solamente en las víctimas, en lo que pasó, sino en cómo juegan a acceder a la institucionalidad, en acceder a la justicia. Entonces estamos viendo los dos lados. Entonces, por ejemplo, aquí hice como un pequeño cuadrito de pensarnos las mujeres, por ejemplo, como buscadoras, cuáles son los retos, cuáles son las barreras, cuáles son las posibilidades de acceder a la búsqueda, por ejemplo, y también como víctimas. Entonces sabemos que las mujeres cargan desproporcionadamente la búsqueda, usualmente los colectivos y los juntes de mujeres son quienes buscan y quienes asumen casi que de por vida la labor de buscar y lideran en sus familias la labor de buscar, que porque están en colectivas también tienen un apoyo y una red de apoyo muy valiosa, pero que también viven muchas violencias por buscar.
y que son hostigadas o también desaparecidas por estar emprendiendo la búsqueda. Cuando comparamos esto con las personas LGBT, nos damos cuenta que quizás a veces los movimientos de mujeres son muchas mamás, hermanas, abuelas y tías, y que las personas LGBT a veces no encajan en estos movimientos y no tienen un lugar, un movimiento, un espacio donde juntarse y crear una red de apoyo para buscar. Entonces, usualmente estas búsquedas son más solitarias. Vemos que hay estos retos, como les decía, de identificar el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en la unidad de búsqueda en Colombia, las personas LGBT, la familia social, está reconocida para poder acompañar la búsqueda, pero luego no puede recuperar el cuerpo. Entonces, ahí todavía tenemos unas pequeñas barreras en el camino. Y también son víctimas de violencia y hostigamiento por buscar. Y luego, como víctimas, sabemos que las mujeres usualmente pues, son víctimas de violencia motivada en el género y la sexualidad. Las desapariciones pueden ser un castigo por ser una mala mujer, para participar en política, por, como les decía, por ejercer labores de búsqueda y que hay un muy alto subregistro de personas que las busquen. Es decir, no tenemos ni idea cuántas mujeres están desaparecidas y nadie las está buscando. Por lo que decíamos, los movimientos de, mm, de búsqueda usualmente están compuestos por esas mujeres que lidian a las familias. Una vez ellas viven la violencia, es difícil que sean buscadas. Y con las personas LGBT, entonces también tenemos como otros elementos de análisis, como entender, por ejemplo, los marcadores en el cuerpo. ¿Cómo podemos ver que una persona que haya pasado con una intervención quirúrgica de reafirmación de género, como por ejemplo una feminización facial, como por ejemplo unos implantes en algunas ocasiones, se pueden detectar desde el ejercicio forense y pueden dar cuenta de quién era la persona que estaba ahí? Ahí nos enfrentamos a un reto muy gigante de qué muestra el cuerpo y qué puede mostrar la anatomía, y sobre todo después de tanto tiempo, y las identidades y experiencias de género de las personas, pero todavía lo estamos intentando. Y lo que les decía, el prejuicio, y es que es difícil que una familia conozca o conozca a profundidad las identidades y expresiones de género de sus hijos, por ejemplo. Mucha gente se fue de casa joven, pasó por un proceso de transición de género y la familia nunca se enteró y no sabe ni cómo se llamaba en la actualidad, ni cómo se veía, ni cómo se vestía, y eso pues es muy retador para todos. Entonces, eso como un par de ideas. Y ya para cerrar en nota positiva, aquí les he mostrado como un panorama muy grande y pues muy feliz de que lo conversemos ahorita en la sesión de preguntas y respuestas. Como les digo, hemos tenido grandes hitos y yo creo que si una cosa quiero que se lleven es que la justicia transicional ha abierto la posibilidad de reconocer a unas personas en la sociedad que quizás ningún otro mecanismo o dentro de la institucionalidad tradicional se ha podido. Y yo creo que eso es parte de la creatividad y el empuje de la sociedad civil que ha estado encima del gobierno diciendo qué vamos a hacer y cómo a usted a responderle a estas personas también. Los movimientos feministas y LGBT en Colombia son supremamente fuertes y lo han sido toda la vida. Y creo que esto ha sido determinante para exigirle al Estado. Y lo más bonito de eso es que el Estado ha respondido y hemos tenido grandes ganancias en los últimos años. Entonces, como les decía, en la unidad se hacen campañas, en la unidad de búsqueda se hacen campañas puntuales de búsqueda para personas LGBT. Se ha ido a lugares como zonas rojas donde trabajan, donde están las trabajadoras sexuales para buscar con ellas, para recuperar su memoria de ciudad y de vida y ver cómo eso nos ayuda a buscar a las personas dadas por desaparecidas. Em, y en la JEP hemos tenido, sobre todo esta semana, y quería traer esto a colación en este espacio, por ejemplo, esta semana en un caso de la JEP que estudia el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el conflicto, se reconoció por primera vez que los niños, niñas y adolescentes vivieron violencia por prejuicio, Yes. es decir, ajá, fue reconocido que niños, niñas y adolescentes que tenían expresiones, orientaciones sexuales o identidades de género no normativas fueron reclutados por sus identidades de género como modos de castigar, corregir o excluirlos de la sociedad. Entonces vamos viendo que poco a poco van pasando cosas muy importantes para la justicia y yo creo que también muy importantes para pues para la construcción de esta memoria de país y para la posibilidad de transicionar realmente hacia la paz. No sé si tenemos tiempo, entonces voy a dejar los videitos un momento y solamente para concluir, entonces ya es como para dónde vamos. Entonces, después de 6 años del establecimiento del sistema integral, como les digo, tenemos un montón de retos, pues tenemos un montón de hitos. Yo creo que vamos bien dentro de todo. Hay retos muy específicos para las mujeres y personas LGBT, como por ejemplo la tenencia de tierras. Digamos, hemos avanzado mucho en la provisión de justicia o en la participación de la justicia,
pero en la tenencia de tierras todavía es muy poco claro si las mujeres y las personas LGBT están siendo pensadas e incluidas en estos procesos, si, por ejemplo, parejas del mismo sexo pueden acceder a estos procesos de restitución, como que todavía no hay una institucionalidad suficiente que dé cuenta de estas familias o experiencias de vida. Em, yo me pregunto mucho, y esta es una inquietud quizás personal, qué pasa en la transición. Es decir, se acaban estas instituciones relativamente pronto, creo que en el 2030, se acaba la unidad de búsqueda y puede renovarse por 15 años. ¿A qué transicionamos? ¿Cómo el sistema ordinario y el Estado como lo conocemos se ve transformado, impactado, movido, algo por todo lo que pasó en la justicia transicional? Porque mi temor es que todo lo que aprendimos, por ejemplo, en la JEP o en la unidad de búsqueda, se muera con esas instituciones y estas prácticas y procesos institucionales dejen de existir cuando estas instituciones caduquen. Entonces, la transición tiene que implicar un cambio de lo que había antes y está por verse cómo lo vamos a lograr. Lo que les mencionaba de las nuevas negociaciones de paz con otros grupos armados, que implica para las víctimas, que implica para las familias, que implica para las personas que están participando de la justicia, cómo participar de la justicia transicional se ha vuelto un riesgo de vida para las personas en los territorios. Y por último, ¿qué aprendizajes nos ha dejado este primer momento o primer acuerdo de paz a los movimientos LGBT y a las feministas para acercarnos a las negociaciones de paz que vienen? Lo bueno es que nos están incluyendo ahorita en las mesas de negociación con el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, que está sentado en la mesa en este momento con el gobierno nacional. De entrada se invitaron a diferentes organizaciones LGBT y de mujeres. Entonces ahí ya creo que hay como una comprensión que es importante que estemos en la mesa. Ya de ahí que pasa en la negociación es lo que está por venir, pero esto es como el panorama muy amplio. Muchas gracias por escucharme. Estoy muy emocionada de responder preguntas y que sigamos conversando y por supuesto de escuchar a Patricia. Muchas gracias. María Camila, muchísimas gracias. Nos has dado un panorama muy extenso, muy preciso de la complejidad enorme que implica el contexto colombiano y en un tema de por sí complejo, ¿no? Hace poco platicábamos de la complejidad que no es una suma de muchas cosas, sino es la manera en que se relacionan todas las temáticas y las problemáticas en un espacio específico. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo. Seguro, bueno, ya están empezando a haber preguntas, pero le voy a dar el espacio a María Patricia. Gracias por ajustarte al tiempo, María Camila, también lo hiciste perfecto. Muchísimas gracias. Le voy a pasar la voz a María Patricia para que después de que la escuchemos a ella, juntemos las preguntas y podamos ir trabajando. María Patricia González Chávez es mexicana, doctora en estudios latinoamericanos por la UNAM, maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México y licenciada en Historia por la UDG. Tiene experiencia internacional en contextos de conflicto, posconflicto y construcción de paz. Experiencia en gestión desde y para la cooperación internacional. Es docente, hace investigación, intervención y publicaciones en las siguientes temáticas. Historia reciente en América Latina, particularmente Guatemala, derechos humanos, memoria, justicia transicional, paz, violencia, genocidio, seguridad y militarización. Entonces, yo voy a compartir pantalla en este momento porque yo le voy a ayudar a aquí. Ahora, no sé si la ven bien. Ahora sí. Ahora Te sí. falta compartir con Exacto. pantalla completa, pero sí se Espera, ve. espera. Eso lo hacemos en Sí. un minuto. Eh, y presentación. Aquí está. Ahora sí, ¿verdad? Espera un momentito. Ahora sí. Si quieres, haz una Perfecto. prueba a ver si pasa la diapositiva. Ahí Ahí está. está, perfecto. Pero ahora no sé cómo Todo va regresar. Ahí bien. está, perfecto. Entonces, bueno, sin más, te dejo la palabra. Patricia, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, por continuar tan rico diálogo que ya nos abrió María Camila. Muchísimas gracias, te doy la palabra. Muchas gracias. Yo en primer lugar celebro de verdad de corazón que el tema no se suelte. Agarran modas, van y vienen.
pero este es un tema que ya llegó y nunca debemos soltarlo. Así que celebro que haya este espacio para compartir, dialogar y seguir generando análisis, construcción de conocimiento entre todos. Y bueno, antes de empezar, quiero agradecer a María Camila. Tu presentación fue hermosa, muy sabia. Lo que dijiste, cómo nos posicionaste en el contexto, va a ser fundamental para todo lo que tiene que ver con justicia y transición. Ahí sí, mi perfil de historiadora, ¿verdad? Mi chip, el contexto. Las cosas van, vienen, luego pasan y se le olvida a la gente. No, el contexto es muy importante para situarnos en la problemática. Así que, y fue muy hermosa las reflexiones, información que casi nadie tiene registrada. Entonces, creo que va a ser un gran aporte retomar todo lo que nos diste. Muchas gracias, María Camila. Y bueno, sin más, voy a empezar. Esta lámina tiene la intención de poner el tema como yo lo he estado reflexionando recientemente, en los últimos años. Justicia transicional y género del pasado al porvenir. O sea, no nos quedemos en el pasado, pensemos cómo habitar el futuro desde el presente. La justicia transicional tiene esa oportunidad, ver el pasado mirando al futuro y haciéndolo desde el presente. Esta dimensión de la temporalidad la rescato una y otra vez de la justicia y transición. Entonces yo voy a aportarles ahora, en este momento que me toca hablar, quiero mostrar, explorar, conocer, compartir, analizar, abrirnos al conocimiento de lo que es la justicia transicional y el género. Que si bien ha tenido ocupadas algunas páginas de las ciencias sociales muy recientemente, son aún pocos sectores quienes lo discuten, lo analizan, lo reflexionan y sobre todo lo registran. Entonces, hacia esto me voy a enfocar. Quiero explorar con ustedes lo que encuentro registrado del tema. Yo hice mi tesis de justicia y transición en el 2006, vinculada a seguridad, en el 2008. Pero ya para el 2011 hice una investigación en Guatemala con queridas colegas sobre justicia transicional incluyente. Entonces hicimos investigación y producciones sobre justicia transicional, género y etnicidad, y ahí arranqué en el tema. Y ya para el 2021 sí me pidieron y me sirvió hacer un recopilado de qué había de justicia transicional. Entonces ahí en el 2021 hice un pequeño artículo que se llama así, Justicia Transicional en el Marco Internacional y Género del Pasado al Porvenir. Entonces esta lámina que ven ahí a la izquierda es de una publicación, Género y Justicia Transicional, Movimientos de Mujeres contra la Impunidad. Si quieren pasamos las siguientes, Sandra, por favor. La siguiente. Lo estoy intentando, denme un segundo que no está. Se traba. Sí, en este momento se trabó. No, Ahí qué está. Gracias. Pues así es este artículo que se llama Del pasado al porvenir, justicia transicional y género. Ahí trato de hacer un registro de las principales obras, que no son tampoco masivas, que nos pueden dar un panorama del tema. El principal rasgo argumentativo que manejo es que la justicia transicional es un paradigma que nos enfrenta desde ángulos muy complejos, simultáneamente. Involucran al ser humano, son las discusiones éticas sobre el bien y el mal. Al final, uno cuando ya se ponga con los especialistas a discutir desde Hannah Arendt hasta los recientes, es el bien y el mal, crueldad, etcétera, ¿verdad? Y un debate profundo de justicia y paz y las decisiones de cómo narrar el pasado mirando al futuro. Esto es como el aprendizaje. Y en cuanto a la justicia transicional desde la perspectiva de género, interesa destacar hasta qué punto el conocimiento y comprensión de estos procesos dependen de incorporar una narrativa incluyente. Un poco me recuerda a lo que decía María Camila, o sea, uno, por una razón, desde la acción de los actores. Quiero compartirles que el impulso y participación de medidas, mecanismos y medidas transicionales en situaciones concretas
el registro y el protagonismo es en mujeres. La situación de las guerras y de los conflictos ha llevado a que la mujer tenga un papel protagónico en los posconflictos, sobre todo porque los hombres fueron sujeto de cuerpos de guerra, y que, bueno, no me va a meter eso, pero las mujeres son protagonistas. Y justamente detecto que el alto porcentaje de documentos, artículos, registros, libros, etcétera, que hay sobre justicia transicional y género, también son mujeres. Y eso es importante destacar. Y en el campo de la evolución conceptual, que retomemos, es un concepto de 20, 30 años, es muy reciente, pero que rápidamente se posicionó a ámbito político, diplomático, de la cooperación y más recientemente en la academia. Pero es una evolución conceptual que coloca como elemento fundamental el género. O sea, y de verdad la perspectiva de muchos que hemos explorado esto, decimos, una justicia transicional sin enfoque incluyente no sirve. Casi esa es la aseveración. Las variaciones, percepciones y análisis de los conflictos y posconflictos sin enfoque de género e incluyente se quedan muy cortos. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una mirada sobre violaciones a derechos humanos y los procesos sociales inmersos para un cambio social, porque eso es lo que hacen los procesos de transición post-conflicto generalmente, o de la guerra a la paz, post-conflicto, o de transiciones del autoritarismo a la democracia, pues son oportunidades de cambio, y en ese sentido, un cambio social. La siguiente, por favor. Esta lámina quiero mostrar textos que fueron como icónicos cuando empezaban a surgir en la narrativa de justicia transicional y género en investigaciones, en intervenciones que ya eran registradas. Entonces, aquí sí quiero destacar los trabajos, por ejemplo, la crítica feminista a procesos de justicia transicional en América Latina de Ana Jimena Bautista y Mariela Infante. Esto es muy importante porque ya habiéndose posicionado el tema de justicia transicional de género, también aparece una gran crítica por los sesgos que se empezaba a ver en el tema de los procesos, la incorporación de miradas feministas en la justicia transicional, y esto llegó a voces que se consolidan en un registro que hacen y analizan estas dos autoras. Yo lo destaco por eso, porque ya no es solo defender justicia transicional de género, sino voces de alerta, voces críticas a lo que se veía venir o se estaba haciendo. Después el trabajo de Helen Scanlon y Moodle se llama Género y Justicia Transicional en África. Ahí les voy a relatar más adelantito de qué se trata, cómo recuperan, qué está pasando en África con el tema de justicia transicional y género. Y después para mí, colombiano, Rodrigo Primi y Diana Guzmán hacen un trabajo pequeño, no es un libro, pero es un trabajo para mí clave e icónico, porque empiezan a plantear desde las voces más críticas que la justicia transicional debe ser desde abajo y con perspectiva de género. Este va a ser un trabajo icónico. Y bueno, de estos tres vamos a hablar un poquito más. En la anterior nada más, si regresamos un poquito a la anterior, podemos regresar a la lámina anterior. Menciona a la anterior, donde se habla, ahí, gracias. Esta Catherine Franke, no le hago una lámina especial porque no hay mucho tiempo, pero quiero destacar de ella algo. Se llama su trabajo Género y Sujetos de la Justicia Transicional. Ella explora la violencia en temporalidad antes, durante y después de los conflictos, y empieza a reflexionar si realmente cambiaron los roles de género y las violencias de género antes, durante y después de los conflictos, y detecta algo que me llama mucho la atención y quiero rescatar, que al estudiar algunos procesos post-conflicto identifica
el tema en las masculinidades, que también hay poco trabajo de masculinidades, las 3P, que le llama, las 3P. Cuando el hombre, durante los conflictos de violencia masiva y grave de derechos humanos que estudia la justicia de transición, identifica que los hombres después de las guerras o de los conflictos se vuelven más violentos, se manifiestan procesos hiperviolentizados contra las mujeres, particularmente después de los conflictos. Y ella explicaba que se han encontrado que en estas 3P, que son como los pilares de la masculinidad, son los que fueron vulnerables los hombres en los conflictos. Y se llama las 3P, una P de protectores, proveedores y procreadores. Tres dimensiones icónicas de la masculinidad que fueron vulneradas en los conflictos. Y por ahí rastrea un poco esta reflexión. Gracias. Ahora sí, la siguiente, Sandra. Aquí me voy a detener en el trabajo de Ana Jimena y Mariela. Y yo lo recomiendo mucho. No son trabajos exhaustivos, pero muy valiosos. Logran sintetizar procesos complejos. Por ejemplo, ellas analizan las comisiones de la verdad de Argentina, Chile, El Salvador y Guatemala y exploran lo que es el primer tema. Cuando uno empieza a trabajar justicia transicional y género, el tema que se coloca muy fuerte es la violencia sexual contra las mujeres en procesos de conflicto. La violencia contra las mujeres y su impunidad son constantes y esta afirmación es muy importante. Ella dice, la violencia contra mujeres y su impunidad son constantes en situaciones de guerra y de paz. Se relaciona con la inaccesibilidad a la justicia que exime de castigo a responsables, lo que refuerza su situación de exclusión de mujeres. Y aunque hay avances hacia el tema, dice que hay un enfoque muy limitado hacia el tema de violencia sexual, cuando hay muchas otras dimensiones, por ejemplo, de fuertes poderes simbólicos en los imaginarios sobre el tema de la violencia contra las mujeres. Y dice, pero hay una hipernarrativa sobre violencia sexual y llama la atención. Y después, pues para avanzar en garantías de no repetición, pues se necesita una democracia real e inclusiva. La que sigue, gracias. En esta es lo que yo les mencionaba de Scanlon y Moodle. Es importante señalar que hubo un intercambio de experiencias. África tuvo una etapa muy fuerte de redes y vínculos que exploraban, analizaban y proponían cosas de los procesos de justicia transicional. Hubo una reunión en el 2008 en Cape Town y donde participaron agentes de Sudáfrica, Namibia, Zimbabue, Kenia, Burundi, Sierra Leona, Liberia, Uganda, Mozambique, Ghana y Sudán. Y los temas fueron ¿qué traían las diferentes mujeres y procesos en África sobre justicia de transición? Y exploran violencia sexual, secuelas, temas de estructura socioeconómica, en la reforma del sector seguridad y las normativas internacionales. ¿Qué analiza? Y esto lo comparten como difundir al mundo lo que han encontrado las mujeres y en los temas africanos. Violencia contra mujeres se incrementaron en el posconflicto y relacionado con la impunidad a crímenes de lesa humanidad. Y retoman lo que decían la anterior autora que les mencionaba, es un desafío ir más allá de la violencia sexual. No solo es violencia sexual, sino hay mucho más. Urge que memoria, justicia, reparación y garantía de no repetición tengan enfoque de género, nivel de urgencia, y es necesario revisar mecanismos tradicionales, pues pueden fortalecer o reforzar estereotipos. El caso de en el caso de Ruanda, cuando se excluyen de procesos de justicia transicional a las Hutus. Entonces, este es un llamado también a la parte política, de que si hay mecanismos tradicionales que se están aplicando y pueden reforzar un estereotipo previo al conflicto. Y bueno, habla también de incorporar la violencia sexual a los acuerdos de paz,
porque decían de 300, de acuerdo a UNIFEM, 300 acuerdos de paz de 45 conflictos, solo 10 países mencionaban explícitamente el tema de violencia sexual y solo 5 en África. Y ahí está la lámina que estará disponible, el contenido de este reporte que hacen de esa reunión en Cape Town. Ahora sí, la siguiente, por favor. Aquí quise poner la foto, esto es Colombia, nos está dejando, y ahora lo compruebo con María Camila. Es como la facturación más reciente de avances, discusiones y registros sobre justicia de transición, el caso de Colombia. Y a mí me gusta mucho este texto, insisto, que se llama eh, Justicia Transicional desde abajo y con enfoque de género, porque plantean ¿cómo les diría? Es una demanda ya cada vez mayor de que los enfoques de justicia transicional que se divulgan no pueden ser recetas que se homologuen a todo el mundo. Cada situación y contexto es muy particular. Y entonces ellos plantean en este texto que debe venir desde la gente, desde abajo, no desde operadores internacionales o líderes políticos que quieren homologar un proceso a nivel de cada espacio concreto. Entonces, plantean, yo rescato estas dos cosas que yo encuentro en este documento, que son observadas en el análisis de procesos y debates. Las construcciones de justicia de transición de mecanismos son verticales y favorecen la exclusión de grupos que son objeto de discriminación, exclusión, marginalización, como las mujeres en Colombia. Acordémonos que esto ya tiene una factura mucho más vieja, no es tan reciente como lo que esto aportó a las cosas que, como bien dice María Camila, se crearon y gestionaron con enfoque de género en la justicia de paz transicional en Colombia. Pero ellos son de los primeros que llamaban la atención en el tema. Después hablan de enfoques diferenciables en diseño, implementación y seguimiento de política pública, porque un enfoque centrado en el Estado, sobre todo de gobierno, lleva a disociar la agenda de formadores de política pública y expectativas de las víctimas, porque hay pueblos, comunidades, que a lo mejor no responden no pueden ser homologados a nivel nacional, caso Colombia, o a nivel de países, etcétera. Entonces, hablan mucho de la diferenciación para casos concretos y las intervenciones y mecanismos de política pública. Y entonces ellos dicen, urge el enfoque de género como herramienta poderosa para la construcción de una sociedad más justa de cara a la transición y reconociendo el nivel estructural previo y prevaleciente, aún a veces después de los conflictos. Y desde abajo para permitir la construcción de una política pública para un proceso de restablecimiento de ciudadanía, empoderamiento y dignificación de víctimas, lo que requiere un proceso transparente y participativo desde las voces de las víctimas. La siguiente, por favor, ya es la penúltima. Bueno, en la foto están los dos autores, que son Rodrigo Primi y Diana Guzmán, que de acuerdo a la información que se encuentra en internet es que es directora de una organización que se llama De Justicia, que tiene un buen rating para el rescate y enfoque de lo que se está haciendo. Y me gusta poner las caras de los que escriben para reconocerlos y darles el valor. No solo son letras, no solo son papeles en un escrito, son procesos reales, gentes reales, personas reales que están escribiendo y registrando lo que ven y analizan. Me gusta mucho este trabajo de Brandon Harren, que es masculinidad y justicia transicional. A mí realmente me sorprendió porque en el universo de justicia transicional y género creo que era el único que hablaba de masculinidades. Y esto es muy importante porque es un enfoque de género, pero muchas veces se entendió enfoque de género como de feminismo o de epistemología feminista, y no, género es mucho más allá. Entonces, ¿qué plantea Brandon Hammer? Cuestiona el grado en que la masculinidad y las masculinidades violentas se consideran en los estudios de justicia transicional y pide una comprensión más matizada y establece parámetros para un estudio más concertado sobre el tema. Habla del caso de Sudáfrica. Dice, cualquier discusión sobre
sobre el tema, se deberá considerar el análisis sobre diferencias raciales y de clase. Dice, la masculinidad violenta no puede ser interpretada igual, por ejemplo, en Sudáfrica, si son de gente blanca o de gente de color. Ahí la masculinidad violenta hay que lo blanco ha sido hegemónico, estas diferenciaciones, o la África negra, la rural y la hegemónica, en los procesos de justicia transicional tiene una carga muy, muy importante, una dimensión a tomar en cuenta. Argumenta que para comprender el ser hombre es necesario considerar que está en constante cambio, no solo por la experiencia de la guerra, pero entender el rol de las masculinidades en una transición del conflicto a la paz, se deben abordar continuidades entre pasado y presente. Discute la violencia antes, durante y después del conflicto desde una perspectiva de desigualdad estructural en lo social y económico que impacta diferencialmente entre hombres y mujeres. La naturaleza de los roles de género y sus cambios después del conflicto. La violencia tiene muchas más lecturas y complejidades. Y propone una nueva agenda teórica y de investigación en la cual la masculinidad debe ser transversal a la justicia transicional. Es una mirada que me gusta compartir para seguir polemizando, discutiendo, incorporando un registro más amplio de lo que es la justicia transicional y el género. Ya vamos a la última lámina, ya que ya estoy en tiempo, para cerrar con esta lámina que, miren, hasta allá Naciones Unidas hizo un manual de justicia transicional con enfoque de género. Hasta manual tenemos. Pero bueno, ¿cuál veo yo como desafíos y reflexiones? Uno, si las mujeres fueron invisibilizadas y victimizadas en conflictos armados, el enfoque de género va a permitir considerar situación, posición y visibilización de las mujeres. Para una real justicia transicional se requiere la incorporación de la perspectiva de género en todo: memoria, justicia y reparación. A veces se queda solo que comisiones de la verdad, rescate de la memoria. No, pensemos la reparación, la justicia y garantía de no repetir. Ir más allá de la violencia sexual y sobre todo una voz que se profundiza cada vez más la revictimización, el tratamiento de mujeres violentadas o la violencia sexual en los conflictos ha tenido un nacimiento y una ponderación de la revictimización que hay que cuidar y trabajar. Articular las experiencias en la reflexión y en el registro académico, y ese es mi pleito, o sea, los procesos en proyectos de la comunidad internacional, en política pública, pero tardan mucho en que los coloquemos como objetos de estudio en la academia. Entonces, a mí sí me interesa mucho esto de que los registros académicos se hagan cargo y asuman esto como línea de investigación y objeto de estudio. Y bueno, superar el enfoque vertical y desde fuera, porque muchas iniciativas a veces de justicia de transición se generan en proyectos de Naciones Unidas, de la cooperación, pero cuando ya aterrizan en un país o en una localidad, vienen con enfoques desde fuera y hay que cuidar eso y pues planteo que el inserto en el enfoque de género debe explorar las masculinidades. Con eso termino y muchas gracias y muy atenta a las pláticas, diálogos que podemos encontrar. Patricia, muchísimas gracias por este panorama tan necesario que nos ofreces, ¿no? Creo que hiciste un recorrido fascinante por un tema que, como bien dices, no tendría por qué pasar, no tendría por qué pasar como una moda, entonces, que está más que nada vigente y en el contexto actual mexicano que estamos atravesando, pues se vuelve completamente necesario discutir. Entonces, yo agradezco a las dos por haber expuesto de manera tan clara una problemática, como decía, tan difícil de decir, ¿no? Las dos ponen énfasis en la importancia de comprender la justicia transicional también como una narrativa, tú lo decías, Patricia, una narrativa que implica volcar un pasado, ¿no? En un presente que puede ser de conflicto, pero siempre con miras al futuro. Y en ese paradigma de la justicia transicional, se vuelve entonces importante pensar qué lugar ocupan las diversidades en ese pasado, desde cómo las estamos viendo, y a qué futuro se van a estar enfrentando todas estas subjetividades y corporeidades que fueron víctimas de violencia en determinados momentos, que además es muy difícil de medir en el tiempo, ¿no? De decir, bueno, aquí acabó el conflicto y ahora, y en eso el caso colombiano, el caso mexicano, me podría atrever a decir que incluso varios casos en Centroamérica tienen esa continuidad de no poder decir el conflicto terminó, ¿no? Entonces, me parece, primero quería resaltar eso, ¿no? La importancia de comprender el por qué
es vital volcarnos a pensar en las violencias que vivieron estas personas, las subjetividades y corporeidades. Sin duda, entender lo que nos han dicho permite también ubicar algo que María Camila se pregunta a sí misma y que creo que tú también ponías en la mesa, Patricia, y es, ¿qué posibilidades abre la justicia transicional con un enfoque de género o interseccional? Abre la posibilidad de ver a sujetos, a víctimas a las que no se había querido ver, pero también abre la posibilidad de comprender una realidad estructural que atraviesa América Latina, una realidad en donde hay un contexto estructural de violencia heteropatriarcal. Y la justicia transicional podría abrir la posibilidad para comprenderla y sacarlo del espacio de violencia determinado que está analizando la justicia transicional y cuestionarnos como sociedad justo en esas violencias que van extendidas y que encontraron eh, una forma específica de expresión en los contextos de guerra. Entonces, por eso también me parece muy importante la palabra que nos vienen a dar el día de hoy. Eso como una especie de redondeo. Yo tengo dos preguntas para cada una y si me dejan me gustaría hacerlas porque también hay otra serie de preguntas. Son muy cortas, ¿no? Para Patricia, eh, justo en este balance que nos has hecho para el caso mexicano, hay todo un debate sobre si efectivamente vivimos en algún momento en el sexenio pasado un proceso de justicia transicional, si fue de palabra, pero tenemos una serie de mecanismos instaurados ya que nos llevan a pensar en una especie de justicia de transición. Si en este caso, es decir, ¿cuáles que has identificado de las posibilidades de la perspectiva de género o interseccional en este experimento que pudimos o no pudimos haber acabado de tener de justicia transicional? Y para María Camila, me preguntaba por las poblaciones indígenas, ¿no? Me preguntaba por las poblaciones indígenas en Colombia, justo la intersección de lo que han podido encontrar con estas víctimas en determinados procesos. Es decir, hacia el final nos ofrecías muchas posibilidades de lo que se ha abierto desde la comisión para trabajar con personas de la diversidad, mujeres, pero me preguntaba justo por las particularidades que se han enfrentado en los territorios indígenas en los procesos de posconflicto, ¿no? ¿Cuáles han sido los testimonios que han escuchado, pero qué dificultades específicas encuentran esos testimonios para alcanzar estos espacios de justicia transicional, esos espacios de escucha en la justicia transicional? Esas son mis preguntas, esos son mis comentarios, y si están de acuerdo, les aviento otras dos a cada una de las que están en el público. Entonces, para María Camila, desde tu perspectiva, ¿qué adecuaciones debería tener la justicia transicional para que incorpore la realidad de la diversidad de género? Es decir, en caso de poder diseñar desde cero una estructura de justicia transicional, ¿qué cambiaría o añadiría para que sea realmente incluyente? Y otra para María Patricia. ¿Cómo pueden las políticas de reparación incorporar esos aspectos simbólicos como la memoria para abordar de manera integral los daños específicos sufridos por las mujeres durante los conflictos armados? Entonces, les dejo estas dos preguntas a cada una para no saturarlas y regresamos con otra, ¿les parece? No sé Si quién quieres, quiere empezar. empiezo con una reflexión. Sí, yo lo que vengo de Guatemala a vivir aquí, a trabajar justicia de transición, encuentro que empezaba el tema hace unos 7, 8 años, se había posicionado la justicia de transición en México a raíz de que empieza a ser mencionada eh, alrededor del 2018 y la llegada de López Obrador. Creo que lo que yo encuentro fue un escenario de tres sectores, que es lo que yo investigo y redacto en un artículo al respecto, que digo, bueno, sociedad civil impulsando muchos mecanismos, registros, debates, que recuperar qué había pasado en la etapa reciente que México y generalmente los que trabajan este tema hacen dos cortes. Uno que es la guerra sucia específicamente y otro que se va colocando del 2000, de la guerra contra las drogas a la época actual, con características diferentes en ambos casos. Hay gente que dice que es el mismo contexto, yo no estoy de acuerdo, creo que los perpetradores, el contexto cambian mucho y la reacción o lo que se llame justicia de transición parte de los contextos. Para mí esa es la base. Entonces, ¿qué hay? La sociedad civil hizo muchas cosas y yo creo que siempre posicionaban el tema de mujeres.
El tema de la academia, muy tímidamente, se encontraban algunos trabajos, muy pocos, pero lo que creo que sí se hizo fuerte desde el Estado, en el sentido, Estado-gobierno, más bien, ¿verdad? Porque cuando tú vienes a un país y después de estar tantos años explorando qué pasa en el mundo y que encuentras que hay una página de la Secretaría de Gobernación que se llama Justicia Transicional, dices, pues sí, llama la atención, ¿verdad? Y entonces ahí exploran con en una plataforma que te lleva a 4 otras plataformas con muchísimos datos, información, registros, documentos, archivos, videos, con la colaboración de académicos y de sociedad civil que compartieron y ellos organizan en una plataforma. En todo esto creo que no hay específicamente un enfoque de género, que creo que es una tarea pendiente, pero hay un trabajo registrado de que se hace. Ahora bien, creo que nos aporta mucho las que en México están trabajando violencia de género, feminicidios, que sí logran poner o colocar, registrar en sus documentos que esto no es algo nuevo y que tiene una trayectoria y a veces se jala el tema desde el pasado, pero usar justicia transicional en México todavía siento que no sé si embona. Yo les digo, yo he estado en muchos debates, muchísimos, y algunos están de acuerdo conmigo y otros no, pero yo sí separo lo que sería la justicia de transición de la guerra sucia, donde tenemos que es lo icónico, el canon de la justicia transicional, cuando el Estado era el perpetrador y tenía motivos político-ideológicos en la contrainsurgencia y persiguió, torturó, desapareció. Pero lo que ya encontramos, que algunos quieren usar justicia de transición del 2006, de la guerra contra la DOS a la fecha, yo he discutido mucho este tema porque no estoy segura de que sea lo más ideal, pero es un recurso que sí nos sirve para el análisis. No sé en política pública, pero para el análisis sí. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tratar, y eso yo lo aclaro a gente que me ha llegado con tesis, y me dicen, padre, yo quiero usar justicia transicional para las desapariciones actuales. A ver, espérate, un momento. ¿Cómo? El paradigma de justicia transicional para la desaparición forzada actual en México. A ver, vamos a calmarnos, poner todo en orden. ¿Por qué quieres usar justicia de transición? El canon de la justicia transicional es para conflictos posguerra y cambios de régimen, donde los mecanismos y los principios, para eso es el canon. Entonces, ¿cómo haríamos una adaptación de los principios de justicia y transición ahora a lo que pasa en México y la violencia? Pues yo creo que hay que rescatar los principios de Joinet, que eso es lo que retoma la justicia de transición. ¿Qué son los mecanismos? Y fue icónico este informe de la situación de las víctimas en la lucha contra la impunidad, que es mecanismos de memoria, reparación, justicia y garantía de no repetición, los 4 pilares, y ya tenemos uno quinto en puerta. El relator actual de derechos humanos plantea la memorialización, que sea el quinto pilar de la justicia transicional. Yo estoy con muchos que somos pues, más tradicionalistas, pues ya hay 4, memorialización está en memoria, pero no hay el debate y se los comparto. Pero bueno, ¿qué sucede? En México es muy nuevo el tema, es muy nuevo, pero yo sí pienso, para la guerra sucia, entre el canon perfecto, el perpetrador, motivo, y ahí yo creo que debería impulsarse con más fuerza el tema de género. Ahora bien, de 2006 para acá, sí creo que se está haciendo un trabajo muy fuerte de los que trabajan violencia feminicida y violencia de contexto. Eso es lo que, pero yo sí creo que todavía estaría pendiente, porque no hay fórmulas, porque hay un tema que yo no sé, me encuentro aquí en México a veces, los movimientos feministas académicos que impulsan esto, tampoco lo hacen como desde la justicia de transición. Entonces, hablar justicia transicional y género son como 2 dimensiones que todavía no se insertan, y ese es el desafío para mí. Empecemos a trabajar, a posicionar que todo lo que tiene que ver con justicia transicional debe ser incluyente. Y una de las cosas que aprendí en Guatemala, que no solo es de género, sino es también de etnicidad. Va a ser bien diferente una comunidad indígena donde se perpetraron crímenes de lesa humanidad a una comunidad urbana.
Y eso todavía no llega a la discusión, siento yo, en México. O sea, de género y feminicidios antes y después, más o menos. Pero justicia transicional y etnicidad es una asignatura sumamente grave, pendiente, es un vacío que hay que empezar a trabajar. Y bueno, en la otra, ¿cómo incorporar el enfoque de género? Pues yo tengo, mis maestras en el tema fueron mis colegas feministas académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la universidad pública, que plantearon la epistemología feminista, que es empezar a trabajar tres cosas: visibilizar situación, condición y posición de la mujer en todo lo que se vea, estudie y trabaje. Porque nos encontramos con, ¿cómo les diría? A veces es como bien complejo y abusivo la epistemología feminista, ya hay miles y miles de apuestas y apuestas teóricas, conceptuales, unas arquitecturas bien enredadas. Y a mí me gusta eso que hicieron las compañeras de la USAC, porque es sencillo, es explicable, es comprensible. Nosotros les decíamos a las compañeras con las que se hizo trabajo de campo, de investigación, antropología oral, etcétera: situación, posición y condición de la mujer diferenciada con el hombre y el tema del poder, es una clave sencilla y está muy argumentada rigurosamente, epistemológicamente, en el libro que hicimos con Paola González de la urgencia de la historia. Ahí hay un trabajo, un capítulo metodológico donde se explica cómo poder usar el enfoque incluyente en estudios de justicia de transición. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, Patricia. Bueno, justo, ¿no? Yo creo que se amplía el debate, se ahonda el debate con lo que nos propones y eso es lo que está súper rico de estos espacios. Camila, te voy a repetir las preguntas que salieron. Mira, tenemos, bueno, yo me di el atrevimiento de hacer una de manera muy directa y es que nos hablaste, en el panorama tan rico que nos diste, al final en las posibilidades, en los hitos, me parece que hay varios avances en el tema de las violencias que han sufrido las personas de la comunidad LGBTIQ más y mujeres, pero me preguntaba justo por algo que decía Patricia en este momento: cómo se ha dado el trabajo en territorios indígenas, ¿no? Para pensar la intersección de todos estos, de todas estas problemáticas en las corporalidades y subjetividades, cómo han trabajado con estos testimonios en territorios indígenas, qué dificultades han encontrado. Y una pregunta que hay para ti en redes sociales es, desde tu perspectiva, ¿qué adecuaciones debería tener la justicia transicional para que incorpore la realidad de la diversidad de género? Es decir, en caso de poder diseñar desde cero la justicia transicional, ¿qué cambiarías o añadirías para que fuera realmente incluyente? Que creo que se han empezado a dar respuestas al respecto. Te dejo la palabra. Bueno, sobre la primera pregunta, creo que es un tema extremadamente complicado. Creo que no tenemos todavía muchas claridades. En el caso, pues, colombiano tenemos la ventaja, de algún sentido, que en esos mismos enfoques diferenciales que mencionaba al inicio, que como que se incluyeron todos en una bolsa, pero todos, se incluyó como una mirada a poblaciones indígenas, pero esto pues viene con un montón de retos sobre la identidad, el autorreconocimiento, la pertenencia comunitaria y cómo muchas veces las identidades y vidas LGBT se paran en contradicción a las formas de vida de poblaciones indígenas. Y pues eso que implica para el individuo que se para frente a la justicia transicional y en mi perspectiva muchas veces a las víctimas les toca escoger. Y esto es algo que yo digo mucho y me quejo un montón, y es que muchas veces a las personas vulnerables o que se enfrentan a la violencia se les despoja de su complejidad. Entonces, como no, tú solo puedes ser lesbiana o solo puedes ser indígena o solo puedes ser campesina, pero todo eso ya es como mucho. Entonces, la verdad, yo siento que esta es una mala respuesta porque no sé. em, También tengo que decir que no es mi experticia. En las conversaciones que hemos tenido, y sobre todo cuando trabajamos con población LGBT indígena, hemos tenido como tangencialmente las conversaciones, también pensando pues que en Colombia hay un montón de grupos indígenas, hay un montón de grupos indígenas que sobre todo se relacionan a profundidad en el conflicto armado con los actores armados, porque eran quienes tenían las tierras donde los actores armados terminaron por tomar el territorio y usarla para plantar coca y bueno.
Entonces, creo que hay una intersección todavía difícil de descifrar y creo que en últimas, em, por las dinámicas que les digo de identidad y pertenencia, muchas personas se ven forzadas a escoger como un camino de qué camino de víctima escogeré. Em, pero, por ejemplo, hay un caso muy interesante que es el caso 2 de la JEP que organiza los casos que sucedieron en el Pacífico colombiano, ya como llegando a Ecuador, que es Tumaco, Barbacoas y bueno, un territorio que fue dramáticamente violentado y en el documento de reconocimiento de los hechos que sucedieron en ese territorio, se habló de crímenes por prejuicio motivados en la pertenencia étnica y en el género. Y ese es uno de los grandes hitos que les compartí aquí en los videos. Si quieren ver más en el Instagram de Colombia Diversa, pues hay una cantidad de información supremamente valiosa. Pero ahí es que donde creo que el crimen de persecución como un crimen consagrado en el Estatuto de Roma y que aplica la justicia transicional colombiana por esa misma flexibilidad que les hablaba, que no solamente se adhiere a la Constitución, a la normativa interna, sino que permite tomar de mecanismos internacionales para la justicia, ha permitido ver esas dos cosas a la vez, en el mismo territorio, en las mismas víctimas, en las mismas como dinámicas de la violencia. Entonces hay como pequeñas estrellitas aquí y allá, o pequeñas lucecitas aquí y allá, pero como les digo, creo que todavía es retador reconocer a las víctimas en toda su complejidad. Y sobre la segunda pregunta, adecuaciones para la justicia transicional, pues es que ser inteligente de para atrás es muy fácil, ¿no? Pero yo creo que algo que a lo que estamos llegando en Colombia y que Patricia también lo menciona es la reparación. Y es que cuando se firmó el Acuerdo de Paz en Colombia y cuando se construyeron estas instituciones, las reparaciones quedaron como una tarea del futuro. Es decir, cuando lleguemos allá, vamos a decidir colectivamente con las poblaciones, con las víctimas, qué significa reparar. Y llegó el momento de reparar y no sabemos todavía cómo es que hacerlo bien. Y, y algo que quería mencionar de eso es que yo creo que hay un reto en general para la justicia y para la justicia transicional, y es, como les mencionaba al inicio, atender las realidades materiales de las personas que han vivido el conflicto. Entonces, muy bonita la verdad, es muy importante para el país, pero es que las personas no comen verdad. Y vemos todo el tiempo personas LGBT que desisten de los procesos de acceso a la justicia, que desisten de los procesos de búsqueda, porque de eso no se vive o les toca participar de todos los procesos de cooperación internacional o de otros mecanismos para tener con qué sobrevivir. Entonces, ¿cómo nos pensamos? Claro, no podemos darle plata a todas las víctimas y decir, se acabó el conflicto, pero también cómo respondemos a sus realidades materiales. Entonces, algo que nos hemos pensado es, por ejemplo, cómo reparar a las personas LGBT. Puede ser que terminen de estudiar la secundaria y que puedan acceder a la educación terciaria porque en un momento se les truncó la posibilidad de acceder a la educación por la discriminación, porque les tocó huir, desplazarse y como que no pudieron terminar ese momento de la vida. Entonces, ¿cómo quizás no directamente el dinero, pero oportunidades de vida, de trabajo, productividad, de tener tierras, de reconocer que las personas LGBT también son y han sido toda la vida campesinas, pues puede hablar de otras posibilidades de vida que realmente son reparadoras? Entonces, más allá de lo simbólico, que por supuesto es completamente valioso, en lo material, yo creo que pensarnos la reparación en la supervivencia de las víctimas es algo que tenemos que seguirle echando cabeza. Si pudiéramos empezar de cero, creo que ahí deberíamos dedicar otro ratito de pensar a ver cómo podemos responder mejor. Muchas gracias, ¿no? Justo también pones algo que hemos estado, creo que discutiendo también aquí en México por varios tiempo. Ay, Dios, esperen un segundo. Ya, perdón. Eh, como los pasos, ¿no? Las etapas, que pareciera que era primero verdad, luego justicia, luego reparación y luego la repetición. Ahí donde hemos pensado que quizá eran integrales porque justo llega ese momento en donde, ¿cómo le vamos a hacer, no? Muchas gracias por eso. Hay muchas preguntas más. Voy a tomar otras dos para las dos. Para María Camila, ¿nos podrías explicar qué papel tiene la familia social dentro de la justicia transicional para las personas LGBTIQ+? Es decir, los retos que usted detecta y que todavía se presentan en la construcción y aplicación de la justicia transicional, en este sentido. A ver, déjame ver otra para ti.
¿Qué papel juegan las narrativas de género en la construcción de memoria histórica dentro de los mecanismos de justicia transicional? Esa es otra pregunta. Y para María Patricia, escuchando sobre la masculinidad y la justicia transicional con respecto a la complejidad que expuso en relación a las cuestiones raciales, surge la duda. ¿La justicia transicional se estructura realmente sobre una construcción interseccional o es una especie de performance o algo ficticio? Para María Patricia, en relación con tu experiencia en Guatemala, ¿cómo puede la justicia transicional integrar mejor el enfoque de género para transformar las estructuras de poder que perpetúan la violencia contra las mujeres, ¿no? Que creo que es algo que ya también habíamos estado hablando, cómo salir del espacio de la justicia transicional y tu reflexión, Camila, ¿no? De qué va a pasar cuando se nos acaben los mecanismos de justicia transicional que queda en la justicia ordinaria y en general en la sociedad. Listo. Empiezo yo, ¿cierto? Listo. Entonces, respecto a la primera pregunta sobre el rol de la familia social y sobre todo los retos, yo creo que, como les mencionaba al principio, yo creo que esta mirada familista como una estructura y de la familia consanguínea como una estructura esencial de la sociedad, em, es completamente excluyente de las personas LGBT porque desconoce las barreras que implica formar una familia formalmente. Entonces, desde una adopción hasta poderse casar, pues en Colombia el matrimonio de parejas del mismo sexo es solo legal desde el 2016. Es decir, ninguna de las personas que vivió el conflicto armado tuvo la posibilidad de haberse casado con su pareja y por lo mismo los mecanismos de participación que ignoran estas conformaciones familiares, pues inevitablemente están excluyendo a estas familias. Entonces, desde pensarse, por ejemplo, mi pareja fue asesinada en el conflicto, yo no me puedo acercar a la institucionalidad a pedir justicia por esa situación porque no hay nada formal que determine o que evidencie mi vínculo con esa persona. Si esta persona y yo teníamos un hijo adoptivo, y no adoptivo en la manera formal de yo firmé unos papeles, sino adoptivo en mi pareja tenía una criatura y esa criatura ahora se volvió nuestra, y yo no tengo nada que dé constancia de eso, pues nadie le va a reconocer como sus derechos también como una familia donde una persona ha sido víctima del conflicto armado, mucho menos la participación en instancias como institucionales. Entonces, em, por el lado, por ejemplo, de la JEP, algo muy bello nos pasó el año, o pasó en Colombia. Bueno, yo creo que no aclaré, pero yo trabajé en Colombia hace un par de años, por eso soy tan fan. Ya no trabajo allá y trabajo como investigador independiente, pero pues tengo como todo ese contexto de la organización. Y pasó algo muy bello y es que una mujer trans se le reconoció como madre de un chique que era el hijo de su pareja y que fue reclutado como menor por tener una madre trans. Entonces los actores armados dijeron, ese hombre lo va a dañar, entonces yo me lo llevo a la guerrilla. Y hace un año se reconoció a ella como víctima indirecta del reclutamiento de su hija en contexto del conflicto armado y por prejuicio, por creer que ella no era una persona apta para tener un hijo. Entonces, ahí van pasando cosas chéveres, pero como les digo, es un reto. O sea, es tener un abogado o tener un acompañante o tener una red de apoyo y conocer el sistema, conocer los derechos. Y pues muy bien sabemos que las personas en nuestros países, la gran mayoría de personas no manejan ni los lenguajes ni las estructuras de la institucionalidad, que la institucionalidad parecería que está diseñada para otras personas con otros conocimientos, otras habilidades, entonces es bastante retador, como que las personas no se cansen en el camino. Y algo que decíamos y que es muy importante como reafirmar aquí es que las personas están muriendo sin justicia. O sea, ya lleva tanto tiempo el conflicto que las personas están muriendo o de viejas o de otra violencia o de lo que sea, sin que el sistema termine como de funcionar. Entonces yo creo que ahí es donde se nos hace muy importante pues abrir la posibilidad de estas otras familias y estos otros modos de vida para que sean contemplados. Lo que les decía también en la búsqueda, en la unidad pues se reconoció la familia social y esto implica que las personas se pueden acercar a la institucionalidad, poner una denuncia, acompañar todo el proceso de búsqueda y participar de todas las sesiones que haya para expandir información y esto. Entonces eso pues está muy bien, pero todavía no es la primera intuición de las personas y esto también trunca mucho las investigaciones. Como les decía al principio, pues si yo me acerco, pues nadie va a pensar que yo estoy buscando a mi mujer pareja. Entonces, está buscando a su marido, está buscando a su novio, está buscando a su papá. Entonces, como que está
inmediata como estructura mental de la heterosexualidad y de la familia impide mucho que los procesos de justicia puedan funcionar. Entonces, si un juez o una jueza o cualquier persona del sistema no se le ocurre que estas vidas existen, no se le ocurre que estas familias existen en la vida real, pues es muy difícil que puedan servir a ellos. Entonces es como también de la mentalidad y la capacidad de comprender el mundo en su diversidad de todas estas personas. Creo que Tenía había, perdón, había sí. otra pregunta. La segunda pregunta era las narrativas de género en la construcción de memoria. La pregunta era, ¿cuál es la importancia de las narrativas de género? Perfecto. Yo creo que en principio es poder tener la verdad completa, la historia completa de país y de sociedad, y es que por muchos años hemos visto que la historia de país se construye por unas personas y para unas personas con unas personas en mente. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy trabajando como en una investigación sobre los contextos de dictadura en Argentina y en Chile, y ha sido muy retador encontrar algo que nos pueda dar cuenta sobre todas las mujeres lesbianas y bisexuales. No existimos en esa época. Es súper, ni en las películas, ni en la literatura. Entonces, esa inexistencia yo creo que nos crea unas historias de país incompletas. Entonces, la posibilidad de hablar del género, no solo para hablar de la violencia, sino para hablar de la existencia de las personas, yo creo que es esencial para construir la comprensión de lo que pasó y sobre todo construir de quién está en nuestra sociedad, quién hace parte de, quién es valioso en. Creo que es como reconstruir la realidad que entendemos o percibimos y para mí eso es valioso por sí solo, pero también porque sirve para los fines de hacer la justicia y de pensarnos, pues, ¿no? En la reparación y en la no repetición. Si comprendemos que todo esto pasó porque las personas LGBT fueron sistemáticamente violentadas, ultrajadas, excluidas, etcétera, pues quizás y ojalá esa comprensión nos permita que eso no pase de nuevo, que nos demos cuenta que desde el bullying en el colegio o los insultos que parecen chistosos o los chistes de personas LGBT o los posts de redes sociales, todo eso contribuye a una complicidad social que hace que unas vidas sean menos valiosas que otras y que cuando estamos en conflicto, pues esas son las primeras vidas que pueden ser desechadas, excluidas y prescindidas de. Gracias, Camila. Patricia. Gracias. A mí las dos preguntas, no sé si voy a responder, pero qué me buscan las dos reflexiones que vienen detrás de las preguntas? En la primera, el performance es todo un símbolo. O sea, mencionar si la justicia transicional es un performance, wow, me encanta, porque es una forma, es un recurso narrativo que nos ayuda a discutir de qué estamos hablando. Y yo rápidamente te llevo a la que pregunte y a mis compañeras que me están oyendo. Aquí hay algo muy importante. La justicia transicional lo mencionamos como un sujeto, no un predicado, pero no es algo homólogo, no es una sustancia inamovible. Justicia transicional es un montón de procesos, de mecanismos, de principios, de prácticas, que las metemos en el mismo costal de la justicia de transición, pero no son lo mismo. Entonces, desde ese sentido, pues decir, la justicia transicional es un performance, creo que va a depender de algo que yo quiero meter a las reflexiones. La justicia transicional es una agenda política, no es técnica. Y esto no se nos olvide, porque ya cuando se empieza aquí a reflexionar, se debate, se discute, se polemiza, pero en el fondo es un problema político, un problema de la asunción de asumir agendas. Y entonces ahí yo te puedo diferenciar. Tal vez para los colectivos que trabajan cosas de desaparición del pasado no es un performance. Tal vez para algún ente político, y mucho se habló de, pues aquí tuvimos comisiones de la verdad, de Guerrero, de Oaxaca, el FEMOS, ¿verdad? Y lo que actualmente es el gobierno. Entonces, de repente para algún actor político, muchos critican que todo lo que se hizo en el FEMOS, pues fue algo, el resultado fue lo esperado porque fue diseñado para eso, para que no llegara a la judicialización, si se rescataran procesos y algo de la verdad.
Yo no me quiero referir a lo que entregó ahorita en la Comisión del Esclarecimiento Histórico Reciente, porque ese todavía no lo he estudiado a fondo y conozco lo que se ha divulgado, pero no lo he estudiado para poder hablar. Pero tampoco en la mirada externa de lo que conocemos, no está incorporado como el enfoque incluyente. Me da la impresión, a lo mejor sí, pero no lo he estudiado. Pero para mí lo que se nombra existe. Y en justicia de transición, esa es una ley. Lo que no se nombra, no existe. Entonces, si empezamos a traer justicia transicional, meterme crítica, incluyente, algo en la narrativa pues, que te rompe el piso, ¿verdad? Y eso todavía no lo he encontrado como posicionado. Entonces, volviendo a lo otro, es una agenda, es un performance, dependiendo del actor, de quienes generan esa agenda política, y cómo se está impulsando y cómo se está trabajando. Y tampoco es homólogo en el tiempo. Los que empiezan un proceso y otros lo siguen y los que lo escriben son actores a veces muy distintos. Entonces, la pregunta y el análisis que yo he tratado de esforzarme es en la precisión de qué queremos analizar. Ah, bueno, en el periodo de la FEMOS, ¿qué hubo o no de visibilizar el tema incluyente? Sería, por ejemplo, ¿verdad? Para ver si se acerca más a un performance o a una agenda política real y consistente. Un poco por ahí la pregunta de la precisión. También quiero mencionar algo, Sandra, que con lo que tú decías, o Camila también, que, ¿por qué empezamos, verdad? Si son 4 pilares, desde el principio, siempre los primeros que escribieron y crearon la fórmula, siempre dijeron, los 4 pilares son interdependientes y complementarios. No es en el tiempo. Pero además esto tiene implicaciones políticas muy serias. Los que ya llevamos un poco registrando esto y que analistas como John Elster y los que estudiaron a fondo los tribunales gachacha de Ruanda o los tribunales de Sudáfrica, se dan cuenta que hay algo que a veces hay que negociar, y es la parte que los que registran el tema de la justicia transicional no entienden a veces, que la justicia transicional nunca suma cero, nunca. Estamos llenos de, aquí ganaron y aquí perdieron, aquí hay perpetradores de este lado y la víctima. Encontramos así de forma extraordinaria lo que se llaman zonas grises. No son suma cero. Y hay gente que ha estado en los procesos y te dice, bueno, en tal proceso, que actualmente en el mapa de procesos de justicia transicional en el mundo hay un mapa de 220 casos, por lo menos, registrados. Muchas veces la justicia se negocia por la memoria, y eso me mostraron los tribunales alternativos, no judicializados. Yo quiero saber qué pasó con mi novio, mi marido, mi esposa. Bueno, te negocio que no haya una sanción penal, pero te voy a decir dónde están y te exijo una reparación. Esto es lo que quiere ponderar la justicia de transición, porque no es una justicia penal normal, porque se negocian cosas. Por eso no son suma cero y por eso tienen muchos ángulos de debate político muy serios. No se pueden soslayar, o sea, el tema es muy complejo. ¿Cuántas veces ustedes me dirán, de los que estamos en este tema, hemos sabido de casos en que dicen, bueno, no voy a poner demanda, pero me dices dónde están los restos o qué pasó con mi víctima? Víctimas y sobrevivientes se enfrentan una y otra vez. Particularmente, y esto no podemos obviarlo, que de los casos masivos que hablamos es de conflictos armados internos. Y están involucradas comunidades, familias y sistemas de colectividad en donde los que participan en el conflicto están en diferente banda. Y eso es un tema muy complejo. Por eso se priorizan mecanismos de justicia de transición cuando dices, híjole, esto no es el tribunal de Nuremberg, os lo voy a juzgar y meter al bote. No. Estamos hablando de, si quieres reparar lazos de la comunidad, que ese es el principio por el que surgió la justicia de transición, que una colectividad
país, nación, pueblo, pueda gestionar el pasado para reconstruir sus lazos sociales. Ese es un canon de la justicia de transición. Entonces, ahí nos metemos a una situación de mucha complejidad para el análisis y donde cada caso es muy diferente. Bueno, esas son esas reflexiones de esa pregunta. Y la otra sobre Guatemala, estructura, poder, género. Ay, me encanta. Nosotros hemos siempre dicho, pues, muchos mecanismos de justicia transicional, pero si la estructura no cambia, pues todo sigue igual, ¿no? Sí y no. Yo soy una ferviente historiadora que digo, ¿qué cambia y qué permanece en los procesos? Me encanta eso, decir, de esto sí hay continuidad, pero de esto no. ¿Y qué vi yo en Guatemala? No, de verdad no puedo decirles cuántos casos de creación de organizaciones y colectivos de mujeres surgieron y que se han empoderado y han difundido y potenciado la discusión de la violencia sexual, del feminicidio, del trabajo de justicia transicional de mujeres. Simple y sencillamente, en ese libro que les digo que hicimos con Paula de la urgencia de la justicia transicional en Guatemala, relatamos los dos tribunales de violencia sexual en Guatemala. Solo exponer eso y divulgarlo ya va, esta nueva generación de chavos y chavas que están haciendo política ahora, porque qué bueno que menciona María Camila, el tiempo, el tiempo. Las nuevas generaciones tienen recursos, registros, información, porque traen una temporalidad de discusión y conocimiento del tema del posconflicto a la fecha. Y eso sí deja huella. ¿Que las estructuras no cambiaron? Pues no, las élites siguen siendo las antes, durante y después del conflicto en Guatemala, por lo menos, ¿verdad? No quiero hablar de otros procesos, pero en Guatemala. Y en ese sentido sí me parece, miren, les comparto, ayer tuve una discusión con alguien sobre el tema de justicia transicional, si sentirme decepcionado o no, o si ya tenemos que cambiar el paradigma a raíz de lo de Argentina. ¿Por qué? Porque uno tiene siempre que estarse cuestionando. Yo dije esto, pero ¿es válido o no? ¿O qué nueva discusión? ¿O con quién me discuto este tema? Porque yo no me lo puedo resolver sola. Digo, Argentina es un ejemplo icónico de temas de memoria, ¿sí o no? Y de justicia del pasado. Y madres, hijas, abuelas de Plaza de Mayo, no sé cuántos juicios del pasado, en archivística fueron su escuela de archivística y forense, nos impulsaron procesos en otro lado. Y de todas maneras la población vota por mi ley. Entonces, sí o no, recordar el pasado sirvió o no. Y entonces, bueno, eché una gran discusión con alguien y me decía, hay temporalidad en la memoria. Pasan las generaciones y sí, lo supe. Bueno, y es garantía ponerlo en un libro de texto que yo al principio, hace 20 años, decía, la clave de la justicia de transición es meterlo en los libros de texto, lo que pasó. Pero pues también ya digo, y no será otra cosa lo que nos está faltando, porque esta generación que vota por mí son jóvenes. ¿Qué nos faltó en la justicia de transición? Cambiaron cosas, pero entonces es un momento de decir, oigan, estamos bien o algo nos pasó. Y creo yo que tiene mucho que ver, alguien me decía, Pati, la gente necesita comer y necesita empleo. Haz de cuenta, como dirían en México, dirían, necesidad de empleo mata memoria. O sea, es una... ¿Qué está pasando? Vámonos a dejar de soñar cosas que queremos. Veamos cosas concretas y contextos concretos. Sí, los cambios de justicia de transición incorporan procesos de reestructura socioeconómica que una vez solo vi, yo no pude ir, fue en Berlín hace muchos años, un encuentro de justicia transicional y temas económicos, pues son los únicos, pero de ahí nadie. ¿Por qué? Porque tenemos una escuela de derechos humanos enfocada en primera generación, derechos civiles y políticos. Los de esta, nadie habla en justicia de transición. Ese es el tema de fondo. Y cuando en Guatemala el caso de la masacre de Río Negro juntaba tema de medio ambiente, cuestiones estructurales y masacre y conflicto, pues ya se empezaba, ¿verdad?, a mover. Pero entonces, ¿qué pasa si empezamos a juntar
Justicia Transicional en Cidesca. Por ahí vendría yo, no sé, eso me llama la atención, me gustaron mucho las dos preguntas y me evocaron estas discusiones que pues comparto con ustedes. Patricia, gracias por esas reflexiones, ¿no? También es algo que hemos visto como una constante en todas las sesiones de este seminario, esa pregunta sobre las posibilidades que hay desde la justicia transicional para comprender las estructuras, ¿no? Para comprender esos espacios en los que se montan los procesos de justicia transicional y que no necesariamente alcanzan a resolver, pero no por eso desechamos pues el avance tan importante que hay en estos procesos, ¿no? Me parece súper rica esta reflexión que viene a sumar a lo que decías con Camila. Estamos ya sobre el tiempo. Yo quiero pasarle la palabra a mi compañera Isabel antes de dar el cierre, pero por ahorita y por ahora yo les agradezco muchísimo. Ha sido una manera increíble de cerrar este año de reflexiones sobre la justicia transicional, donde queríamos justo rebasar un poco la idea de la justicia transicional tan limitada y a estos tipos de comprensiones del derecho y de las víctimas que no nos han sido completamente suficientes para comprender el caso mexicano y las experiencias que hemos tenido desde Guatemala, Colombia, Argentina, Chile, las diferentes perspectivas de los sujetos nos alientan a seguir preguntándonos, bueno, ¿y en México qué? ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿No? Es como, creo que con lo que nos quedamos como equipo y espero que el resto de personas que han estado siguiendo el seminario, entre quienes hay académicas, académicos, pero también familiares de víctimas, que están viviendo estos procesos y que son expertas también en procesos de justicia transicional, pues para seguir nutriendo el diálogo. Isa, te paso la palabra antes del último aviso y bueno, por mi parte les agradezco mucho. Muchísimas gracias, Sandra. Y muchísimas gracias a ambas. Ha sido como cierre de este seminario, creo que, bueno, podría haber imaginado una sesión y unas invitadas mejor para tocar estos temas. Entonces les agradezco muchísimo. Como han visto, pues han surgido muchas inquietudes, muchas preguntas. Creo que ha sido esta segunda parte, bueno, todo en general, ¿no? Pero esta segunda parte creo que ha motivado un diálogo muy interesante. Entonces les agradecemos muchísimo a ambas por aceptar la invitación y estar aquí pues, con todas nosotras. Y para dar cierre, porque pues ustedes son las que dan fin al seminario Alejandro Arteaga 2024. Además de agradecerles a ustedes, también quería aprovechar para agradecer a las instituciones que han sido convocantes de esta sesión. Entre ellas está, por supuesto, el Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense, que ya conocen a Sandra, que ella ha sido la moderadora para dar cierre a esta sesión, pero también han participado el Observatorio Etnográfico de las Violencias del CIESAS, la Universidad Autónoma de Guerrero, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM y el GT Crítica Jurídica y Conflictos Sociopolíticos de Claxo. Entonces, les damos las gracias a todas las instituciones convocantes y a ustedes por habernos acompañado. Esperamos que ahora le voy a pasar la palabra a Sandra, porque como saben, el seminario Alejandro Arteaga es un seminario permanente y anual. Entonces, Sandra nos va a comentar un poquito con relación a cómo se presenta 2025. Adelante, Sandra. Muchas gracias, Isa, gracias a todas las organizaciones convocantes. Y voy a seguirme agarrando del diálogo que hemos empezado aquí con Patricia y con Camila, porque efectivamente los pilares de la justicia transicional no es que sean consecutivos o que vayan detrás uno del otro, sino que van caminando de manera conjunta. Sin embargo, por una cuestión, pues sí, de logística, de metodología, el seminario del GIASF ha tomado, ¿no? Determinados temas, ¿no? Tuvimos un seminario sobre verdad, pero hemos tenido seminarios sobre masacres, ahora justicia transicional. Es decir, el seminario Alejandro Arteaga, nombrado así en honor, en memoria a nuestro querido arqueólogo Ale, tiene la intención de profundizar desde varias miradas, perspectivas y geografías, ¿no? Romper fronteras en ese sentido sobre determinados temas. Y el siguiente año nos gustaría mucho discutir sobre memoria, justamente, no porque sea la última parte, ¿no? De estos pilares, ni mucho menos, sino porque justo consideramos que en los procesos de violencias surgen narrativas de memoria, en los procesos de justicia se disputa la memoria, la verdad
considera y va de la mano a la memoria. Entonces, va a ser un gusto encontrarnos el año que entra, ¿no? En nuestras 5 sesiones que sostenemos. Con un seminario sobre memoria. Vamos a estar discutiendo sobre un concepto amplio, vasto, pero que también creemos está en disputa. Entonces nos va a interesar mucho todo lo que hay alrededor de las disputas en torno a la memoria en diferentes regiones y con diferentes actores. El papel del Estado, el papel de las organizaciones, el arte, el performance, ¿no? Las narrativas distintas que hay en torno a la memoria y bueno, al principios del año que entra, para dejarles descansar, les vamos a estar compartiendo nuestro programa y nos va a dar mucho gusto que nos acompañen como nos han estado acompañando todos estos años. Y bueno, Patricia, Camila están por demás invitadas, no solo para este seminario, sino para continuar el diálogo con ustedes, que ha sido súper rico, muy fructífero, y yo también estoy muy contenta de hacer este cierre de seminario. Para mí ha sido un honor compartir con ustedes, con todas las compañeras del GIAS. Un abrazo, Liliana, que fue la coordinadora académica de este seminario, a las compañeras Isabel, Eulice, a todo el equipo del GIAS que, bueno, pues hace posible esto, a todas las familias que nos ven, que nos acompañan, siempre nuestro saludo y nuestro abrazo. Sin más, doy por cerrado el seminario 2025. Muchas gracias y nos vemos el año que viene. Muchas gracias.